mis amigos, bienvenidos a 10 preguntas. Somos un ministerio laico adventista de apoyo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día para proclamar el último mensaje de un Dios amoroso y justo a un mundo que perece. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado un mandato, ir y predicar el Evangelio a toda nación, pero también nos ha dejado un mensaje para el fin. Y este mensaje lo encontramos en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 14, donde surgen 3 ángeles con un solo mensaje: la verdadera adoración y la lealtad a Dios. Un mensaje que nos habla de juicio, pero también un mensaje amoroso que nos llama a volver a nuestro buen Dios. Este mensaje debe ser predicado, porque inmediatamente después aparece en las nubes de los cielos nuestro amado Señor Jesucristo a buscar a su iglesia. Amén. Por eso, mi querido, mi querida, este ministerio quiere aportar un pequeño granito en la proclamación de este bello mensaje. Mi hermana Ivette Amel, Hola amigos. y este servidor, Gerardo Contreras, queremos estudiar la palabra de Dios junto con usted, invitarlo para que podamos descubrir las preciosas verdades que Dios nos tiene guardadas en este maravilloso libro, la Santa Biblia. Y queremos prepararnos para ese momento, para ese gran encuentro de nuestro Señor Jesucristo con su pueblo, y nosotros queremos estar allí. Y deseamos que usted también lo esté. Este mundo tiene que pasar por serias dificultades, está profetizado, pero solamente aquellos que hayan hecho provisión en Dios podrán ser tenidos por dignos de soportar la prueba. Por eso, mi querido, mi querida, la palabra de Dios nos llama a que nos preparemos, porque Cristo viene pronto. Amén. Y ese mensaje debemos proclamarlo a un mundo que perece. Mi querido, mi querida, nuestra gran comisión es ir y predicar el Evangelio, pero también debemos estudiar todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que debiéramos saber para no caer y ser entrampados en el engaño. Es por ello que nosotros le invitamos a usted a que pueda mandarnos sus dudas, sus inquietudes, para que nosotros podamos estudiarlas, sus preguntas, y nuestra hermana Ivette y este servidor le contestaremos con la Biblia sus interrogantes, para que usted pueda crecer en conocimiento. Y en la palabra de Dios nos muestra que Dios, cuando le buscamos en oración, cuando le buscamos con humillación, Él se deja ver y está dispuesto a otorgarnos su perdón. Este pueblo, antes de recibir a nuestro Señor Jesucristo, debe arrepentirse, debe hacer las paces con Dios. Por eso debemos buscar a nuestro buen Dios con espíritu de humillación, con espíritu de arrepentimiento, pedir perdón por nuestros pecados, arreglar nuestras cuentas con nuestro buen Dios, y Él está más que dispuesto a perdonarnos. 10 preguntas están para servirle, mi querido, mi querida. Estamos para poder ayudarle a usted y ayudarnos a nosotros, para prepararnos para esa gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo pronto en las nubes de los cielos. Amén. Puede escribirnos a la dirección de correo 10preguntas@hotmail.com, que nosotros le contestaremos. Gracias por estar con nosotros y que Dios le bendiga. Amén. Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a este su programa 10 preguntas sobre la Biblia. Reciban un caluroso saludo de estos sus servidores, quien les habla Ivette Amel y el hermano Gerardo Contreras. Hola amigos. En el día de hoy estaremos presentándoles un tema sumamente importante: la ley de Dios. Esa bendita ley que Dios escribió con su propio dedo en el monte Sinaí y que después le entregó a Moisés para que su pueblo conociera y cumpliera.
El programa que desarrollaremos en el día de hoy es sobre la santa ley de Dios. Pasemos entonces al desarrollo de las preguntas. La primera dice así: ¿quién y cómo se escribió la santa ley? Hola mis amigos, una importante pregunta, porque debemos comprender que la santa ley de Dios fue escrita por Dios mismo. No se le ha dado ni siquiera al hombre el escribirla a él, sino Dios con su dedo mismo, en su persona, bajó a una montaña y él mismo en persona escribió en la piedra la santa ley. ¿Qué importancia tenía para Dios el revelar su carácter de amor al escribirla él mismo? Vayamos al libro de Éxodo, capítulo 31. Éxodo 31, que dice así. Capítulo 31, versículo 18. Y dio Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Esta ley, la que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, es el fundamento del gobierno de Dios en los cielos y especialmente en la tierra. Dios ha bajado a esa montaña y se la entregó a Moisés para que él la diera a conocer a su pueblo. El pueblo de Israel, antiguo, el antiguo Israel, dejaba de servir como esclavo a un rey pagano que no conocía a Dios. Y Dios primero los liberó, los hizo libres de la esclavitud. Y cuando estuvieron libres de la esclavitud, les dijo: ahora ustedes pueden servirme, si lo desean, si quieren servirme, pueden servirme. Pero las leyes de mi gobierno no son las leyes de Faraón. Las leyes de mi gobierno son estas: la ley del amor y del respeto, la ley de la lealtad y de la salud, la ley que va a reflejar el carácter para que me conozcan cómo soy realmente. Y esa ley es la que todavía nosotros creemos que no fue abolida, sino por el contrario, que es eterna, para siempre. Amén. O sea, hermano, que se necesitaban unas condiciones especiales para que Dios pudiera entregarle la ley a su pueblo. Ellos eran esclavos en Egipto. Así es, mi querida hermana. Dios no podía reclamar la adoración de su pueblo, que era su pueblo Israel, si primero no era liberado. Ellos no podían servir a 2 señores, porque se podrían excusar: no podemos servirte, Señor Dios, porque somos siervos de Faraón. Él nos esclaviza, y si no le servimos a Él, Él nos castigará. Entonces Dios, cumpliendo la promesa que le había hecho a Abraham de liberar a su pueblo, el pueblo estaba libre, entonces tenía toda la libertad de elección de querer servir a su Dios, al Dios verdadero, después de haber realizado portentosos milagros. No hay en el registro bíblico otras oportunidades donde el mayor poder de Dios se vio, como la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Tremendo. Los liberó primero del yugo y los hizo libres, una nación libre. Los cuidó, los protegió en el desierto. Les dio sombra cuando necesitaban y les dio calor cuando necesitaban. Les dio agua, les dio alimento. Sus ropas no se desgastaban en el desierto. Ellos no podían plantar, no podían cosechar, no podían esperar una siega para alimentarse. Tenían que comer hoy, mañana. Y una gran multitud. Y Él les proveyó comida. Ese pueblo liberado, Dios también le decía: mi gobierno, del cual ustedes quieren que sean mis siervos, mis hijos, mi gobierno también se rige por leyes, pero son las leyes de la libertad, las leyes del amor, las leyes del respeto al prójimo, las leyes de que no habría una falsa adoración,
la ley de que tendrían que tener a un solo Dios. Dios es un Dios amoroso, pero también es un Dios celoso. Y Él no iba a permitir una dualidad, una doble adoración o una falsa adoración. Así en el día de hoy también existe esa misma ley. Dios a nosotros nos muestra su ley como una revelación de su carácter. Y hace 2000 años, esa ley, esa palabra de Dios se hizo carne, tomó un cuerpo y empezó a predicar en la persona de su Hijo, para que nosotros conociéramos el carácter de Dios por medio del ministerio y de la obra y de las palabras de su Hijo Jesucristo. Amén. La segunda pregunta dice, ¿qué revela la Santa Ley? El apóstol Juan en la primera carta nos dice así en el capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, y el versículo 4 dice lo que nos revela esa ley. Todo aquel que comete pecado infringe, quiebra, traspasa también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. ¿Tú quieres saber lo que es pecado? Desobedece la ley. Eso ya es pecado. Por eso nosotros debemos entender que el pecado no es cosa liviana, ni la ley tampoco. La naturaleza del gobierno de Dios es la armonía perfecta, es la felicidad perfecta. Pero esa felicidad está supeditada a que Dios sea Dios y tú seas una criatura. Porque Él es el dador de la vida. Él es el dador de todo lo que tenemos nosotros. Y en los cielos y en los mundos no caídos, Dios es la completa felicidad. No hay razón alguna para que dudemos de su cuidado, de su protección, de su amor. Cuando Dios creó a la pareja en el Edén, Adán y Eva, Dios les proveyó de todo lo que pudieran necesitar. No les hacía falta nada. Ellos en sí mismos eran perfectos y tenían a su disposición un Edén, un jardín perfecto. No podemos decir que Dios nos hace o nos quiso hacer faltar algo. Si nosotros nos rebelamos a la ley, si infringimos a la ley, es por una decisión nuestra. Podemos ser tentados, pero la última voluntad de infringir la ley siempre es nuestra. Por eso nosotros tenemos que entender que la ley en sí misma es la revelación del carácter de Dios. Amén. La tercera pregunta dice, ¿a quién nos conduce la ley? En el libro de los Gálatas, vamos a buscar en nuestra Biblia, el libro de los Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 24, dice así: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿A quién nos lleva la ley? La ley nos lleva a Cristo. La finalidad de la ley es Cristo. La ley tiene una función muy específica, que lo vamos a estudiar. La ley sirve para mostrarnos nuestra real condición delante de Dios. La ley no tiene otra función a nosotros como pecadores de mostrarnos cuál es nuestra condición y llevarnos a una solución a esa condición, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, mi querido, mi querida, cuando tú pienses en la ley, no pienses que la ley es un impedimento. Ese es un engaño muy sutil y falaz. La ley te lleva a Cristo. La correcta comprensión de los mandamientos es que tú tienes que ir a Cristo para buscar solución a que tú infringes la ley, a que tú eres un pecador. El único que puede darte el perdón de los pecados, el que puede justificarte o hacerte justo, porque tú no eres justo, nosotros tampoco, yo tampoco. En nuestra condición humana nosotros
No podemos ser justificados. La ley nos condena. Pero hay uno que sí tiene el poder, porque Él ha vencido al pecado. Y tiene poder para que su victoria sea aplicada a nuestra vida, a mi vida personal, a tu vida personal, mi querido. Ese poder lo tiene Cristo. Amén. Y tú tienes que reclamarlo por fe y únicamente por fe. Creer que ese sacrificio que Él hizo en la cruz sirve para tu vida también. Para que tú puedas llegarte a Dios, a su trono, al trono de la gracia, creyendo que Él, Cristo, puede aplicar su victoria a tu vida. Y si tú lo crees de corazón, mi amigo, mi amiga, de corazón, Dios no va a ver tus pecados, va a ver a su Hijo y la justicia de Él en tu vida. Entonces habrás nacido de nuevo. Entonces el Espíritu Santo comenzará a obrar una vida nueva en tu vida para hacerte santo y perfecto delante de Dios. La cuarta pregunta dice, los 10 mandamientos. ¿De qué ley estamos hablando? Tú lo sabes, mi querido, yo también. Hablamos de los 10 mandamientos. Vayamos al libro de Éxodo, capítulo 20. Y vamos a hacer un repaso de esta ley de la que estamos hablando. Dijimos que Dios es un Dios celoso, pero también es un Dios de amor. Capítulo 20. El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento es, yo soy Dios. Tú no creas que hay otro Dios. No tengas otros dioses. El segundo dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. Es un Dios celoso, un Dios que nos cela. Mi querido, mi querida, si tú tienes tu esposo, tú tienes tu esposa y tú lo amas y quieres estar con ellos, ¿tú permitirías que se fuera con otra persona? ¿Te sentirías bien? Claro que no. Dios también tiene a su pueblo y Él no quiere y Él no desea que tú vayas en pos de otros dioses, porque eso es traición. Tú traicionarías a tu esposo o a tu esposa si te fueras con otro hombre u otra mujer. Y Dios también se siente traicionado cuando nosotros nos vamos detrás de otros dioses. Y eso es lo que Dios dice, no tendrás otros dioses delante de mí, no te inclinarás a ellos, no le servirás, no le honrarás, porque yo soy un Dios celoso y fuerte. Sigo leyendo. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Mi querido, el tomar el nombre de Dios como algo fácil, algo sin importancia, Dios no lo ve así. Estamos hablando de nuestro Dios creador, de nuestro sustentador, de nuestro salvador, de nuestro redentor. Debemos dirigirnos con la completa solemnidad que involucra mencionarlo, pensar en Él. Estamos hablando y pensando en el santo de los santos. No es cosa liviana. No tomemos el nombre de Dios en vano para cosas triviales, comunes. Dios es santo y Él también desea que se lo trate como santo. Los ángeles mismos se tapan el rostro, perfectos ellos, delante de Dios, al presenciar tanta santidad, tanta perfección, tanto amor. Y sin embargo nosotros
a veces no tomamos en cuenta ese mandamiento. El cuarto mandamiento dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día sábado, en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. Ese día Dios lo ha reservado para que sus hijos se acerquen a Él, porque ese día es santificado y ese día también nos santifica a nosotros. Dios ha establecido un día. Hay gente que me ha dicho, cualquier día es lo mismo. Dios no me va a aceptar a mí un sábado y un domingo no, un martes no, y un sábado sí, un jueves no. Yo voy a Dios cualquier día. Claro que Dios te va a aceptar cualquier día. Pero también es claro de que Dios ha establecido un día de la semana para que tú lo dediques a Él. La verdadera adoración establece que Dios se ha reservado un día de la semana. Él te dice, 6 días tienes, y haz en esos 6 días todo lo que te viniere a hacer. Atiende a tu negocio, atiende a tu familia, atiende tu trabajo, atiende tus necesidades. Pero el séptimo día, apártalo y atiéndeme a mí, porque yo voy a bajar a tu casa, voy a bajar a tu vida, para que tú me adores, porque yo lo he dispuesto así. Dios ha dispuesto un día, y ese día es el que Dios nos manda en su santa ley. En la ley moral, en la ley eterna, Dios ha establecido un día. Ese día es sábado, es día de reposo, para que nosotros vayamos con todas nuestras cargas de la semana y la pongamos para que Él pueda escucharnos, para que podamos adorarlo en ese día. Podemos llegar a Él todos los días, es cierto, y orar a Él todos los días, es cierto. Pero también es cierto que Dios dispuso un día, y está en su palabra. Y Él, ese día, al final del tiempo, Él nos hace recordar que hay un Dios creador, y que la verdadera adoración está estrechamente ligado al verdadero día de adoración. Entonces, sigamos con el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este quinto mandamiento comienza ya con una forma de relacionarnos entre nosotros. Los primeros 4 mandamientos nos hablan de una relación, llamémosle vertical. Dios y mi persona. Mirar al cielo. No tomar su nombre en vano. Acordarme de su día de reposo. No tener imágenes. No adorarlas. Es mi relación con Dios. Pero Dios también me ha hecho un ser social. Me ha dado un prójimo. Y Él ha establecido leyes para que puedan resguardarme a mí. Para que pueda tener una sana convivencia. Obedeciendo sus leyes para con mi prójimo. Y el quinto mandamiento comienza con mi más inmediato, con mis padres. Esos seres que me han traído a la vida, Dios le dice, hónralos. Porque son tus padres, ellos te han traído, obedéceles. Si es que ellos están en el temor de Dios, no temas de ellos. Pero tú les debes una honra, porque son tus padres. El sexto mandamiento dice así: no matarás. Este mandamiento es muy delicado, mi querido, mi querida. Nosotros tenemos el concepto de que matar es quitar la vida a alguien, y tal vez de forma violenta. Esa es la única forma que conocemos de matar. Sin embargo, la palabra de Dios dice no matarás. Él no dice no cometerás homicidio. Matar, podemos matar de muchas maneras.
podemos matar hasta incluso a nuestro propio cuerpo. Las personas que tienen vicios, que atentan contra su propia salud o la salud de su prójimo. Dios nos llama a respetar la vida. Él es el dador de la vida. Y en tu relación con el prójimo, tú tienes la obligación ante Dios de respetarlos. Dicen que hay muchas formas de matar. Dios dice, no matarás, de todas las formas. Podemos matar hasta con la palabra, hasta con la mirada, con el trato. Podemos llegar a matar. Porque hay personas que tienen ese don de caer bien a las personas y de darles vida, aliento, infundirle esperanza. Pero hay personas que tienen el don contrario, de matar con su trato con los demás. Dios nos llama a que nosotros seamos respetuosos con el prójimo, a que no le hagamos ningún daño. No estamos llamados a tomar venganza. No se nos autoriza de parte de Dios a que tomemos venganza por nuestros medios. Dios nos dice, respeta a tu prójimo. Primero a tus padres, a tu familia, y después a los demás. Cuidado, no mates. Sigamos. El séptimo mandamiento dice, no cometerás adulterio. Este mandamiento tiene que ver también con nuestras relaciones, pero que ya no son familiares, sino son nuestras relaciones sociales. Dios nos llama a nosotros a que nos mantengamos puros, a que nos mantengamos santos. Y santos es ser apartado para uso divino, apartado del pecado. Y el adulterio es un pecado muy grave ante Dios. Nosotros estamos llamados a respetar a los hombres y a las mujeres, a respetar al sexo opuesto. No nos metamos con ellos. Podemos tener toda la amistad sana que queramos, pero cuidado, porque el enemigo sabe que si nosotros caemos en ese pecado, también empezamos a caer en otros, porque es una escalera descendente muy pronunciada y nos lleva a otros pecados. El pecado del adulterio es un pecado social muy grave. Familias enteras se han destruido solamente por ese pecado. Hombres y mujeres han faltado a su voto de fidelidad y han perdido todo. Han perdido el aprecio y el cariño de sus hijos, de sus padres y de sus cónyuges, porque no han sabido mantenerse fiel. Dios nos llama a nosotros a que tengamos en presente que el respeto también es fidelidad. No puedo pensar que puedo tener mi esposa y salir con otra mujer, porque eso es pecado ante Dios, pecado contra mi cuerpo. Es un pecado de deslealtad a mi prójimo. El octavo mandamiento dice, no hurtarás, no robarás. Dios nos llama a que también no solamente tengamos cuidado con el tema de nuestras relaciones sociales, sino con las pertenencias que tiene nuestro prójimo. Son pecados graves ante Dios. Están escritos en el Decálogo, en los 10 mandamientos. No son pecados menores. A nosotros se nos llama que tengamos cuidado con eso. Son pecados que abren la puerta de nuestro corazón para que entren otros pecados más después. Si nosotros nos mantenemos fieles a Dios, Él nos da poder, poder del cielo, mi querido, para que nosotros seamos victoriosos en Cristo. Humanamente no estamos capacitados, pero hay poder de Dios para que podamos depender únicamente de Dios y salir victoriosos contra el pecado. Y el noveno mandamiento dice así, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no mentirás, no levantarás perjurio. Ustedes saben cuánto mal ha hecho este pecado, incluso entre grupos sociales muy estrechos en la amistad, en una iglesia, por ejemplo.
¿Cuántos pecados de chismes? Esos pecados que uno lo ve tan livianos, pero que ha herido y ha dividido a familias enteras, ha dividido a iglesias enteras, ha dividido a pueblos enteros por medio de la mentira, levantar falsos testimonios. No ser veraz. Dios nos pide que seamos completamente santos y uno de los requisitos es ser veraz, es ser sincero y honesto, decir la verdad, porque Dios toma muy en cuenta este pecado. Este pecado puede abrir también muchas puertas de dificultades en el trato con los demás. ¿A ti te gusta juntarte con una persona mentirosa? A mí no, y estoy seguro que a ti tampoco. Por eso, mi querido, mi querida, tengamos cuidado con lo que hablamos. No sabemos hasta dónde llegará una mentira, pero sí estamos seguros que nos traerá problemas, tarde o temprano. Y el 10º mandamiento dice así: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El pecado de la envidia. ¿Por qué esa persona tiene más que yo? ¿Por qué esa persona posee cosas que yo no tengo? Mi querido, mi querida, el pecado de la envidia nos consume por dentro. Nos hace mucho mal. Eso es un pecado muy grave también. El pecado de querer tener a veces lo que no tenemos, y cuando otro lo tiene, sentimos la necesidad de tenerlo. Y le envidiamos a esa persona. Lo que fuere, lo que sea, lo que tuviere, tanto material como incluso a veces sus talentos, le envidiamos, le codiciamos. Dios nos llama a que seamos humildes y que nos conformemos con los talentos que nos dio y que los desarrollemos en su poder. Dios puede hacer mucho, muchísimo en nosotros si dejamos que Él nos moldee, nos trabaje, nos haga aptos para trabajar para Él, para su causa, y veremos que seremos una bendición a los que nos rodean, una gran bendición para aquellas personas que nos rodean si dejamos que nosotros podamos ser un instrumento de Dios cumpliendo sus leyes. Estimados amigos y amigas, les recordamos nuestro correo electrónico 10preguntas@hotmail.com, donde usted puede escribirnos sus inquietudes, sus preguntas y con gusto les estaremos respondiendo. La pregunta número 5 dice así: ¿cuál fue la actitud de Jesús hacia la ley? El apóstol Juan nos dice la actitud que tuvo Jesús con respecto a esta ley. Vayamos a Juan, capítulo 15, versículo 10, que dice así: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La actitud de Jesús fue de completa sumisión y obediencia al gobierno de Dios, guardando sus mandamientos. La única forma de guardar los mandamientos, mi querido, mi querida, es permanecer en Dios, como Dios lo manda. La forma correcta de obedecer a Dios es permanecer en Él, en su amor. Y eso no es obra tuya, ni tus obras. Es una obra del poder del Espíritu Santo. Nosotros debemos pensar que el guardar los mandamientos no es un requisito del cual nosotros tengamos participación alguna, sino que es un poder divino de lo alto en la vida de un ser humano por medio del Espíritu Santo. Jesucristo en la tierra estuvo ungido por el Espíritu Santo y él en permanente comunión con Dios tenía poder del cielo para vencer el pecado, la tentación y ser un perfecto guardador de la ley de Dios. La pregunta número 6 dice así:
¿Realizó cambios Jesús en los mandamientos? Hay quienes sostienen, mis amigos, que cuando Cristo murió, se produjeron cambios. Dicen que cuando Cristo murió, la ley, esta ley, ya estaba anulada. ¿Pero qué dijo Jesús? Vayamos al libro de Mateo, capítulo 5, que dice lo siguiente. El Evangelio de Mateo 5, 17 y 18, él dice, no penséis, no piensen, que he venido para anular la ley o a los profetas, que eran los guardadores de la ley. No he venido para anularlos, sino para cumplir la ley. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La palabra de Dios me dice a mí que la permanencia de la ley es eterna, porque la palabra de Dios es eterna. Y que Jesucristo en su ministerio no vino a cambiarla, a anularla, modificarla. Él vino a cumplirla. Y que su ministerio es un cumplimiento perfecto de la ley de Dios. Cristo vino a cumplir la ley y a enseñar a cumplirla. Amén. O sea, hermano, que según este versículo de Mateo 5, 17 y 18, Jesús vino a cumplir la ley. Él fue el más perfecto guardador de la ley. Y si Él fue el más perfecto guardador de la ley, Él guardó el sábado como santo día de reposo. Exactamente, mi querida hermana. Entonces las personas que dicen, o los guardadores del domingo, ¿en qué se basan para guardar un domingo y no el sábado, si el mismo Dios guardó el día sábado como día de reposo? En primer lugar, mis queridos, Dios fue el perfecto y único guardador de la ley. No tenemos otro ejemplo, ni en el cielo ni en la tierra, del cual podamos sostener lo mismo. El único que haya guardado perfectamente la ley es Cristo. Y Él se sometió a la ley de Dios. Él mostró el camino de cómo se debe guardar y también mostró el camino de qué ley se debe guardar. La ley del Decálogo, la ley de los 10 mandamientos dada a Moisés en el monte Sinaí, también incluía, como dice usted, mi hermanita, en el sábado. El sábado no solamente fue hecho para los judíos, el sábado se conocía antes de Abraham, que fue el primer judío, digamos, porque él fue el padre de los judíos. Sin embargo, el sábado ya existía antes, y también se nos dice que el sábado existiría hasta el fin del tiempo. Cuando Jesucristo menciona en Mateo 24 que en el momento de la persecución, al final del tiempo, debemos orar para que cuando tengamos que huir por nuestra vida, no sea el día de reposo. Es decir, el día de reposo estaría todavía al final del tiempo, en la última generación, como válido, y que tuviéramos en cuenta que Dios tuviera misericordia de nosotros y que no se nos sacara corriendo de nuestras casas, persiguiéndonos en día de reposo. Y después que haya pasado todo esto, en la tierra nueva, el profeta Isaías dice que en la tierra nueva también se guardará el sábado. Todos vendrán a mí, todos los salvos, en día de sábado, por la eternidad. Este invento apóstata, diabólico, mi querido, y humano también, que se han coligado con las fuerzas del mal, han creado un sustituto para que nosotros tengamos en cuenta de que existe otro día de adoración. De los 10 mandamientos, podemos estar seguros que si quitamos uno de ellos, y no cualquiera, mi querido, podemos perder la verdadera adoración. Porque podemos ser buenos
cristianos o podemos ser buenas personas, pero sin la verdadera adoración, que es la verdadera adoración a nuestro Dios creador. Hay personas que no son ni cristianas. Hablamos de los budistas, de los islamistas y ciertos ateos, que son excelentes personas y tienen una moral muy alta, impecable, una conducta excelente, pero ellos no conocen a Dios. ¿Qué nos diferencia a nosotros de ellos? Ellos pueden guardar cualquier día, el domingo, el viernes, el jueves, el día que quieran. Ellos no matan, no cometen adulterio, no se postran a imágenes, llevan una vida impecable. Sin embargo, mi querido, mi querida, el mandamiento que a nosotros nos lleva a los pies de nuestro gran Dios, de nuestro buen Dios, es el sábado. Por eso Satanás lo ha quitado de la mente de las personas y trata de quitarlo definitivamente al final del tiempo, porque es el único mandamiento que nos dice los datos correctos y la verdadera adoración correcta que Dios nos pide a nosotros. Y ese mandamiento va a tener una relevancia muy importante en este tiempo. Hay una verdadera adoración y una adoración falsa o apóstata. ¿Y qué es lo que va a dirimir? ¿Qué es lo que va a poner en la atención de la gente lo que es verdadero y falso? ¿Nuestro parecer? ¿Tu parecer? ¿Lo que la gente diga? No, mi querido, es la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios me dice a mí que al final del tiempo iba a surgir un poder apóstata que iba a alejar la mente de los hijos de Dios, la mente de la gente del Dios verdadero. Y la única manera de hacerlo es quitándole la verdadera adoración, que es el cuarto mandamiento: adorar a nuestro Dios creador en el día correcto que Él nos manda que le adoremos. La séptima pregunta dice: ¿puede alguien cambiar los santos mandamientos? Hay un poder religioso muy importante que se prerroga la autoridad de hacerlo. Vayamos al libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 3, versículo 14, dice así: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Dios ha hecho algo perfecto. Él nos ha dado algo perfecto. Y Él desea que lo mantengamos como Él nos lo dio, que es perfecto. Nosotros no podemos modificarlo. Jesucristo mismo, Él mismo dijo: yo no he venido a modificar nada. He venido a cumplirlo. Sin embargo, hay un poder que se llama Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que dice: no, nosotros sí podemos hacerlo. Nosotros podemos cambiar la ley y podemos cambiar lo que queramos, porque tenemos la autoridad, ellos dicen, de hacerlo, pero no tienen la aprobación de Dios. Por eso debemos tener cuidado a quienes elegimos por líderes religiosos. Tenemos el verdadero pastor que da su vida por sus ovejas, y tenemos a unos pastores asalariados que no les importa lo que le pasa al rebaño. Ellos tienen su dinero, tienen su sueldo, ellos trabajan por ese sueldo. No hay amor por las ovejas. Esa es una analogía que Jesucristo usa para diferenciar a quienes nosotros debemos seguir, a nuestro verdadero ejemplo y pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Él fue un fiel cumplidor de la ley, y Él nos ha mostrado el camino para que nosotros andemos por Él, que es su ejemplo y su ministerio,
para que también nosotros recorramos el camino que Él dejó señalado para ser obedientes como Él lo fue a la ley de Dios. La octava pregunta dice, ¿por qué hoy decimos que la ley fue abolida? Mis queridos, esta es una pregunta que podemos estar mucho tiempo respondiéndola, porque trae ciertamente, hasta diría, polémica. ¿La ley fue abolida? ¿En realidad Cristo abolió la ley? Vayamos al libro de Romanos capítulo 5. El apóstol Pablo, cuando le hace la carta a los cristianos que vivían en Roma, ellos tenían el dilema, ¿sí? En el capítulo 5, versículo 20, dice así: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué pues diremos? Capítulo 6. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Y ahora viene la gran pregunta. Porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí. Me detengo ahí porque hasta ahí todos los evangélicos que yo conozco me sostienen que este versículo me dice que no estamos bajo la ley. Que cuando vino Cristo, en la cruz Él clavó la ley. Y que la ley ya no tiene ninguna validez. Sin embargo, es muy interesante que estos queridos hermanos evangélicos, y muchos son muy sinceros, no sé por qué, pero no quieren leer el siguiente versículo, que dice así, Romanos 6, 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Ahora, si nosotros estamos bajo la gracia y no bajo la ley, ¿tenemos licencia para pecar? Mi querido, claro que no. Lo que aquí se establece en estos versículos es que cuando el pecado entró, nosotros no sabíamos hasta que vino la ley. Les voy a dar un ejemplo. ¿Cómo podemos entender lo que hemos leído recién? Vuelvo a leerlo, el versículo 5:20, que dice: la ley se introdujo para que el pecado abundase. Entonces, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hay gente que dice, entonces tenemos que pecar, y pecar mucho para que sobreabunde la gracia. Cuando nosotros en ignorancia vivíamos en el pecado, pero no sabíamos que vivíamos pecando. Cuando la ley, que Santiago la compara a un espejo, se introdujo en mi vida, entonces esa ley era como un espejo al que yo me miraba y miraba mi real condición. No la pude notar antes porque no tenía cómo mirarme, pero cuando vino el espejo, cuando vino la ley, me he mirado y me dije, wow, tengo pecados, tengo defectos, tengo problemas. Entonces dice, cuando entró la ley, cuando a mí me dieron ese espejo y me miré, sobreabundó el pecado, porque antes no lo miraba, ahora sí lo miro. Y así con cada uno de nosotros. Pero él dice, cuando sobreabundó el pecado, más aún sobreabundó la gracia, que es el don, el regalo que Dios hace a los hombres en Jesucristo. Entonces, en el capítulo 6 dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? ¿Seguiremos pecando? Porque a más pecado, más gracia. Dice, no, momentito. No es eso.
sino él se pregunta y dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, si he muerto al pecado aceptando a Cristo como mi Salvador personal, ¿voy a seguir pecando para que la gracia sobreabunde? En ninguna manera, sino por el contrario. La ley, y acá lo dice el versículo 14, el pecado no se enseñoreará de nosotros porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Entonces la ley a mí me sirve para mostrarme el pecado, pero también tiene una finalidad la ley. La finalidad de la ley es Cristo, no es el fin de la ley, sino la finalidad de la ley. Y la finalidad de la ley es que la ley, siendo yo pecador, mirándome mis defectos en un espejo y viendo mi real condición delante de Dios, el conocimiento que yo tengo ahora de mi situación ante Dios es que yo debo arreglar esa situación. Y la forma única por Dios para solucionar mi problema se llama Jesucristo. Amén. Y Él es el fin de la ley, porque el propósito de la ley es mostrarme mi condición, pero la ley a mí no me va a justificar, no me va a solucionar el problema del pecado, me lo va a señalar y me va a decir, esto que tú haces es pecado, pero hay uno que te puede ayudar, que es Jesucristo. Él murió porque la paga del pecado es que tú mueras. Pero Él murió por ti antes. Acepta ese sacrificio, esa muerte. Y vive. Porque la muerte que tú mereces, ya alguien la padeció. Que es Cristo, Señor nuestro. Entonces debemos entender que la ley en sí misma no tiene poder en absoluto para hacer algo en mi vida, sino solamente señalarme una condición real de mí y de ti y de todos nosotros. Hasta ahí llega la función de la ley, como un espejo. Es una analogía que el apóstol Santiago dice. Pero ese espejo es lo que me señala a mí una condición real ante Dios, espiritual. No tiene otra función, sino la de llevarme a Cristo, que es la finalidad de la ley, para que nosotros podamos vivir en Cristo y no morir en condenación. La pregunta número 9 dice así: ¿por qué la iglesia adventista es una iglesia que reivindica la ley de Dios? Mis queridos amigos, a nosotros los adventistas se nos ha señalado muchas veces como ser legalistas. Ponemos demasiado énfasis en la ley. Para nosotros la salvación es por obras, se nos ha llamado. Fariseos también. Sin embargo, la palabra de Dios, a quien reconocemos completa y única autoridad en materia de fe y doctrina, nos indica que al final del tiempo estaría el pueblo de Dios reivindicando su ley. No la estaría desobedeciendo. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 12, que dice así. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, nos habla sobre una situación en la que al final del tiempo tomaría el enemigo mortal de los cristianos, que es Satanás. Dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Es decir, que al final del tiempo existiría una descendencia, un resto, un remanente pequeño de la iglesia, ¿sí? Y el dragón les haría guerra. Y mi querido, mi querida, Satanás está en guerra, pero contra un pequeño remanente. Y la característica de ese remanente dice así: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Al final del tiempo,
Satanás se airaría, entraría en completa guerra. No hay intermedios contra un pueblo que observaría los mandamientos de Dios y tendría el testimonio de Jesucristo. Y ese pueblo, con esas dos características, que observa, que reivindica la ley de Dios, son los que guardan los mandamientos de Dios. Y Satanás los odia, porque sabe que no puede dominarlos mientras acepten a su Dios como el verdadero Dios. La única forma de aceptar la adoración que no es de Dios es no aceptarlo a Dios en su ley. Y especialmente en el cuarto mandamiento. ¿Y por qué digo especialmente? Porque para Dios nosotros no necesitamos renunciar a los 10 mandamientos. Con que un mandamiento nosotros lo rechacemos de la ley de Dios, Dios nos cuenta como que hemos rechazado a todos. No podemos tener una adoración a medias. No, Dios no acepta una adoración a medias. O tú me obedeces a mí y me sirves a mí, obedeciendo mis leyes, o tú eres un rebelde y no me obedeces y obedeces a dioses extraños. El pueblo de Dios, al final del tiempo, sostendría con la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos dice que la ley de Dios es eterna y que al final del tiempo también estaría vigente, y que eso sería un motivo de ira y de odio del gran príncipe de las tinieblas, para que nosotros tengamos cuidado, porque somos los que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesucristo. Ya vamos a hablar también lo que es el testimonio de Jesucristo, pero la Iglesia Adventista reivindica que la ley de Dios en su totalidad hoy sigue siendo vigente, exactamente como cuando la dio a Adán, cuando se la dio a Moisés, cuando Cristo la guardó, y nosotros también. Esa misma ley decimos que no ha cambiado y que sigue siendo válida y que lo seguirá siendo por la eternidad. Amén. La 10ª y última pregunta dice así: ¿qué importancia tiene esta ley en el tiempo del fin? Como acabo de decirlo, mis amigos, la importancia es tremenda. Y trato de no llegar a ser un legalista y hablar solamente de la ley, de la ley, de la ley. Sin embargo, la ley tiene una relevancia muy importante en los hijos fieles al final del tiempo. La última generación se mantendrá fiel a Dios por medio de la observancia de la ley. No digo que la ley nos salva, porque la ley no tiene poder para salvar, pero sí manifestamos que por medio del Espíritu Santo Dios nos hace a nosotros aceptos en Cristo, justificados y lavados en Cristo, pero nuestra fe tiene que ser demostrada por la obediencia y la sumisión de nuestra voluntad a los preceptos divinos. En el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, la página siguiente, donde estábamos leyendo, versículo 12 dice así: aquí está la paciencia de los santos, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esa es la característica. Y hoy, mi querido, mi querida, la única iglesia en el mundo cristiano que sostiene estos dos pilares básicos al final del tiempo es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, con sus errores, con sus apostasías internas, con sus serios problemas, pero ante Dios esa iglesia va a ser purificada, porque Dios la ha separado, porque sostiene que la ley de Dios es válida y que el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, es un requisito indispensable para que también pueda tener la experiencia de la fe de Jesús, esa fe que la mantuvo a la iglesia primitiva, fiel a Dios, también tiene que ser una realidad
al final del tiempo. Mi querido, mi querida, la ley de Dios no te va a salvar, te lo puedo asegurar. No te salva, al contrario, te condena. Pero el que te salva es Cristo, y únicamente Cristo, por fe. Creer ese regalo que Dios nos da a nosotros por medio de la fe. Pero si tú dices yo tengo fe y no obedeces la ley, Santiago también dice, los demonios creen y ellos tiemblan. ¿Por qué? Porque creer no basta. Dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe con mis obras. Y delante de Dios veremos quién es justificado. Y él da el ejemplo de Abraham. Abraham creyó cuando Dios le dijo, ve al monte y sacrifica a tu hijo. Y él creyó, pero se quedó en su casa, se quedó en la tienda. Él salió temprano, se llevó al criado de su hijo. Y porque obró conforme a la fe, fue tenido por justo y digno. Y él es contado como el padre de la fe. Pero esa fe, si no obraba, de nada servía. Nosotros decimos que guardamos los 10 mandamientos, pero antes decimos, Cristo nos salva, únicamente Cristo, por fe. Y cuando aceptamos a Cristo por fe, es el Espíritu Santo el que obra en nosotros un renacer. Y nos va santificando día a día para ponernos nuestra voluntad a las normas divinas. Y no tenemos poder, pero hay un poder divino que nos va a habilitar día a día por medio de nuestra oración, de nuestra sumisión a Dios, de nuestro temor a Dios y reverencia a Dios y el querer servirle. Y ese poder es implantado en cada cristiano, todos los días, para hacerlo apto para guardar la ley. Porque es un requisito, Dios lo dijo, la ley no te va a salvar. Pero Dios también te dice, el pueblo de Dios al final del tiempo sería observador de la ley de Dios. Que Dios te bendiga, mi querido, que Dios te ayude a comprender esta santa verdad. La palabra de Dios nos ha dado a nosotros un testimonio de su carácter, de su naturaleza, de la manera en que podemos relacionarnos con Dios y con nuestro prójimo. Si tuviéramos que resumirlo, Jesucristo ya lo hizo, lo resumió en 2 palabras. Amor a Dios y amor al prójimo. Eso es la esencia, el alma de la ley. Amar a Dios por sobre todo y al prójimo como a nosotros mismos. Amén. Que Dios te bendiga, mi querido. Que Dios te bendiga. Amén. Estimados amigos y amigas, hemos llegado al final de este programa en esta oportunidad. Les invitamos a que nos envíen sus preguntas a nuestro correo electrónico 10preguntas@hotmail.com. También les invitamos a que lean la Biblia, que la paz, que el amor de Dios, que su Santo Espíritu esté con todos ustedes, que el Señor los bendiga y los guarde y que el Espíritu Santo los conduzca hasta este santo libro, Amén. Amén. a su santa ley, que la busquen, que la conozcan, la estudien, la escudriñen, porque ella es esta ley la que nos conduce hasta Dios, hasta nuestro Señor Jesucristo.